Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A una semana que concluya la recepción de postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el proceso transita por un momento vital, ya que solo una persona se ha presentado ante la Junta Nominadora, lo que para muchos sectores no es nada alentador, y más aún cuando también siguen los cuestionamientos por la legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia reveló que ese poder del Estado admitió 2 recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva que encabeza Luis Redondo, lo que para muchos analistas es una situación que han señalado desde la instalación de la misma. De acuerdo al miembro de la Junta Nominadora, Olvan Valladares, antes de que se envíe la lista de nominados de la Corte Suprema de Justicia al Congreso, se debe resolver el problema de la ilegitimidad de la Junta Directiva, de ese poder del Estado que preside Luis Redondo, algo que también fue señalado por la Conferencia Episcopal. Lo comparto, no podemos seguir haciendo que la población hondureña sufra como ha sucedido en el pasado. Como respuesta, Redondo pidió al miembro de la nominadora, Olvan Valladares, dejar su puesto en dicha junta, situación que ha llevado a la sociedad civil a exhortar al hemiciclo legislativo y los partidos políticos no interferir en el trabajo que realiza la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Señalan que ambos eviten deslegitimar el proceso de la Junta, como ha ocurrido en el pasado, para que realice su trabajo sin obstáculos ni presiones partidarias. De su parte, a nivel internacional coinciden en que Honduras debería elegir a los nuevos magistrados del Poder Judicial por sus aptitudes, experiencias e integridad, según señalan organismos defensores de derechos humanos. Además, precisan que la selección debe realizarse sobre la base de criterios claros y el proceso debe ser transparente y permitir la participación de la sociedad civil. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a Honduras a llevar a cabo un proceso transparente y participativo que garantice la elección de personas idóneas conforme a los estándares internacionales para integrar este poder del Estado. No obstante, pese a las críticas que recibe el proceso, desde el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Presidencia, Rodolfo Pastor de María, reitera la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras y que el próximo paso importante en el país será la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, algunos expertos manifiestan que de no elegirse un nuevo pleno del Poder Judicial, dejaría un grave problema a la institucionalidad del país y otros hasta mencionan que podría considerarse un golpe de Estado. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Iniciamos una nueva semana. Hoy es 24 de octubre, está por irse el 10º mes del año. Vamos a hablar sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, sobre diferentes temas de la vida nacional. Tengo importantes personajes de la vida del país con nosotros esta mañana. Saludo de inmediato al diputado Marco Eliú Girón, diputado al Congreso Nacional por Libertad y Refundación. Por el departamento Francisco Morazán. Doctor, bienvenido. Gracias, Raúl, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos pues para lo que usted nos consulte y lo que el pueblo hondureño quiera saber. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el pueblo hondureño. También está el dirigente del Partido Nacional, don Quilbert Bertrán. Bienvenido, Quilbert. ¿Qué tal está, Raúl? Un gusto enorme para mí el poder estar con todos ustedes el día de hoy, dialogar con los compañeros que hoy nos acompañan, don Marco, también en el caso puntual de don Aristides. Ojalá que sea una plática enriquecedora para el pueblo hondureño sobre todo. El abogado Aristides Mejía Carranza, abogado, bienvenido. Buenos días a todos, es un gusto estar compartiendo este debate con representantes de los partidos Nacional y Libre y estar en este foro de nuevo. Bien, gracias. La posición que del Partido Nacional en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, se habla que algunos nacionalistas, y ya se menciona, en algunas fuentes me han dicho que algunos hablan hasta de que le gustaría que quedara la actual Corte. ¿Cuál es la posición del partido?
Sí, mira, Raúl, creo que es un proceso muy importante, histórico, que vivimos cada vez que se va a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, pero sobre todo donde tenemos que tener una claridad que en este momento la necesidad del pueblo hondureño viene marcando una Corte Suprema que no responda a intereses de partidos políticos. Tenemos que entender que todos los hondureños, y la gran mayoría, tenemos un corazoncito político, ya sea de un partido político liberal, libre, partido nacional o apolítico, pero estamos claros en que las personas que llegarán o que deben de llegar a ocupar la Corte Suprema tendrán su corazoncito. Lo que no podemos permitir es que su principal atributo para ser electo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sea ser militante de un partido político o que venga una acción concreta y puntual de un partido político a través de maniobras y negociaciones para que esta persona llegue a ocupar tan alta magistratura. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Lo que ha dicho el Partido Nacional es, iniciando por partes, primero hablemos de la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva, del Congreso Nacional de la República, porque este es un tema que lastimosamente entorpece la elección que viene en los siguientes pasos. En segundo lugar, esperamos la mejor actuación por parte de la Junta Nominadora, que creo que está conformada por personas que unos resaltan más que otros por estrictamente un tema de haber sido más públicos o no, pero que los ojos del pueblo hondureño y las esperanzas del pueblo hondureño en tener una Corte Suprema a la altura están cifrados en ellos. Y luego en el Congreso Nacional en la capacidad de diálogo, de consenso, no de negociaciones, porque eso es de lo que estamos cansados y una nueva clase política tenemos que entender que Honduras lo que no quiere es que los partidos políticos se sienten en la mesa a negociar o a decir, miren, aquí hay tantos cánones, aquí hay tantas cosas para ustedes o aquí hay ciertos beneficios, comodidades para ustedes con tal de que me apoyen a X o Y candidato. Eso es lo que no puede lastimosamente existir. Pero para ir por partes, lo primero que el Partido Nacional ha dejado claro, Raúl, es que tenemos que buscar cómo se legaliza una junta directiva que todos sabemos que es ilegal. Y fíjese cómo esto nos podría traer un problema muy grande. La presidenta electa de nuestro país y en funciones, doña Xiomara Castro de Zelaya, cuando ella hace su toma de posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, no permite ser juramentada por Luis Redondo. Esto deja en claro que ella sabe que Luis Redondo no es legalmente presidente del Congreso, pero a lo que están queriéndonos llevar a una posible crisis política es que a otro poder del Estado sí lo juramente Luis Redondo, siendo este ilegal. Entonces, son todos estos elementos que tenemos que quitar sobre la mesa, que hay que limpiar sobre la mesa, que el partido, por cierto, ha sido clara, la bancada del Partido Nacional, cuenten con los 43 votos del Partido Nacional para legalizar la Junta Directiva del Congreso. Cuenten con ellos, pero háganlo, porque estamos a las puertas de una elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. A favor de Luis Redondo, los 43 votos. A favor de lo que consensúen ustedes. Mire, el Partido Nacional en su momento brindó, y eran 44 votos en aquella ocasión. Eran 44 votos, y esto hay que decirlo claro y puntual. Estos honorables diputados del Partido Libre, con el que yo tengo diferencias de pensamiento, de ideología, pero eso no me va a quitar a mí conocer que el grupo que tenía Jorge Cálix, donde estaba el doctor Marco Girón, se movieron a conseguir los votos. Y a mí no me van a engañar, porque yo conozco la verdad. Y lo hicieron con la venia de José Manuel Zelaya Rosales. A ellos los apoyaba Mel. A ellos los llamó Mel y les dijo, Jorge Cálix, ¿puedo buscar los votos? Sí, los puede buscar. Y se movieron. Ahora, nosotros no somos un partido que se va a meter en un tema de otro partido político. Si se ponen de acuerdo entre ellos mismos al interno, el Partido Nacional lo que le interesa es tener una junta directiva legal, porque lo que en este momento tenemos, Raúl y pueblo hondureño, son acciones que lastimosamente lo que están es en detrimento de la seguridad jurídica de este país. Todo lo actuado por el Congreso Nacional actual hasta esta fecha de 24 de octubre tiene rasgos de ilegalidad, porque su presidente, su junta directiva no fue correctamente electo. Es más,
se dieron actos de asalto al Congreso Nacional, se dieron actos de intimidación, donde a los compañeros, como por ejemplo a don Marco, no sé, y espero que a don Marco no haya sido, pero vimos casas incendiadas de miembros del Partido Libertad y Refundación. Entonces, lo que está a la vista no necesita anteojos. Tenemos una junta directiva ilegal y ese es el primer paso, porque si no, entonces entorpeceríamos el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto paso, como uno de ellos es la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, que yo lo que espero es que responda al pueblo hondureño y no responda a una negociación entre partidos políticos que lo que buscan es simplemente defender sus propios intereses. Sí, doctor. Bien, mire, lo que está a la vista no necesita anteojos. Solo quiero hacer un comentario previo, que producción me dijo que me sentara acá, Raúl, porque me dicen que como ustedes dos son grandes amigos, entonces platican mucho. Y entonces hay que hacer así con Aristides. Entonces, ¿qué hay que hacer como en la escuela? Póngase en medio, doctor, para que no platiquen mucho. Gracias, producción. Mire. Es gran clavo. Lo que está, casi lo tiene fuera. Lo que está a la vista debe jugar con la comida de la gente. no necesita anteojos. Mire, lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional viene desde la crisis de enero y se ha estado hablando 9 meses después de lo mismo. Esto es como cuando ocurrió el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, que muchos le llamaban sucesión presidencial y un gran sector, la mayoría del pueblo hondureño, le llamaba golpe de Estado. Y así se estuvo hablando y en un debate estéril hasta que en el gobierno de Pepe Lobo, él dijo públicamente que había sido un golpe de Estado y trajo al presidente Zelaya aquí a nuestro país. Ahí se acabó el debate. Este debate no debió haber entrado nunca al ámbito jurídico, a la Corte Suprema de Justicia. Es lo que menos queríamos los políticos. Esto es un tema político y debió haberse dilucidado y resuelto en el ámbito político y no jurídico. Ahora estamos metidos en un berenjenal cuando el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, no es un vocero, no lo hace un vocero de la Corte Suprema, lo hace el propio presidente de la Corte Suprema, anuncia que hay 2 recursos de inconstitucionalidad. Al no decirlo el vocero, mandan un gran mensaje, que esto es un asunto serio, al mencionarlo ellos. Y no pueden decir que Rolando Argueta, que si bien es cierto, es nacionalista, pero es el mismo Rolando Argueta y su Corte Suprema de Justicia la que aprobó la extradición de su propio correligionario, Juan Orlando Hernández. No pudo decir que no, esa corte, a la medida del Partido Nacional, envió y autorizó la extradición de Juan Orlando Hernández. Esa misma corte ahora ha aceptado 2 recursos de inconstitucionalidad. Nunca debíamos haber llevado hasta ahí. ¿Y por qué razón hemos llegado hasta ahí? Por la incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo. Mire, aquí tengo yo en mis manos un acuerdo político. Lo saqué yo de mis archivos, que firmamos nosotros en el mes de febrero. Aquí dice claramente en este acuerdo político que firmamos el grupo de 20 diputados que primero fuimos llamados traidores por querer que nuestro presidente del Congreso Nacional fuera un diputado de Libre, luego nos llamaron disidentes, ahora nos llaman traidores y ahora las bases del Partido Libre nos llaman reivindicadores. Aquí dice claramente en este acuerdo firmado en febrero, Jorge, el presidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales con Jorge Cálix, dice aquí claramente, mire, manifiesta este acuerdo, a través de este acuerdo el diputado Jorge Cálix, que doy un paso al costado por ahora, dice, en mis pretensiones políticas y me comprometo a respetar este acuerdo y a atender las convocatorias a reuniones de diputados en el hemiciclo legislativo, que por respeto al pueblo me sumo como un diputado del Partido Libre para cumplir mi palabra empeñada en la campaña de apoyar a nuestra presidenta Xiomara Castro y que de igual manera apoyaré su agenda legislativa. Aquí lo que está diciendo es que Jorge Cálix se retira de la presidencia del Congreso por ahora. Eso dice el acuerdo firmado
por el presidente Zelaya y Jorge Luis Cáliz. Así que, diputado Jorge Luis Cáliz, alístese, porque la Corte Suprema de Justicia, si lo anunció el presidente de la Corte, prácticamente Luis Redondo lo van a descabezar. Y hay antecedentes en nuestro país, nada más que a la inversa. Para aquellos que dicen, no lo puede hacer porque no son problemas entre poderes del Estado. Claro que sí son problemas entre poderes del Estado, porque lo que hubo en enero, el 21 de enero, fue un asalto al Poder Legislativo de parte del Ejecutivo. Me duele decirlo, porque es mi partido, pero la realidad y lo que está a la vista no necesita estos lentes. Hubo una intromisión directa, y aquí lo dice, en este acuerdo, que Jorge Luis Cáliz tendrá, dice, de igual manera, apoyaré su agenda legislativa. ¿De quién? Del Ejecutivo. Entonces, si hay una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, y han habido antecedentes también. Un gran antecedente fue, nada más que a la inversa, cuando el exrector universitario y exdiputado al Congreso Nacional, Osvaldo Ramos Soto, fue destituido de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuando gobernaba el ya extinto Rafael Leonardo Callejas, y fue destituido en ese momento porque se decía, fue por asuntos meramente políticos, pero la excusa fue que estaba utilizando la Corte como trampolín para lanzarse a la presidencia de la República. Ahora es al revés. Ahora la Corte Suprema de Justicia está a un paso de destituir al diputado Luis Redondo y que haya una nueva elección del Poder Legislativo con todos los diputados en el hemiciclo, sin amenazas a muerte, sin incendiarle casas a diputados. A mí no me incendiaron la casa, a mí me tirotearon mi negocio estando yo ahí presente, ahí en el Boulevard Morazán. Gracias a Dios estoy vivo. Pero ahora ha dicho mi buen amigo, comandante general y coordinador general Manuel Zelaya Rosales, que hay que irse a las calles. Ahora, él muy bien sabe que ya Libre, después de esto, quedó resquebrajado. Una parte dándonos la razón y otra parte llamándonos disidentes o hasta traidores y con otras groserías. Y ya el pueblo Libre no estaría dispuesto a salir a defender a Luis Redondo. Yo le hago una propuesta, presidente Zelaya, que lo defienda el Partido Salvador de Honduras, a Luis Redondo, que lo defienda ese millón de personas que dice Salvador Narrala tener el Partido Salvador de Honduras. No nos necesita a Libre en la calle para defender a Luis Redondo. Salvador Narrala ha dicho en todos estos foros que él tiene más de 1 millón de personas, que ese millón de personas salga a defender a Luis Redondo a las calles. Abogado Aristide Mejía, usted que es muy cercano al presidente del Partido Liberal, ¿los liberales qué piensan? Bueno, yo pienso que, como hemos visto en las dos participaciones que me han precedido, todo el mundo entiende que al elegir la nueva Corte o en el proceso de elección de la nueva Corte, lo que está en juego es el poder mismo, ¿no? Es decir, hay un juego de poder, porque está vinculándose este proceso a la legalidad o a la legitimación del Congreso Nacional de la República o de la directiva del actual Congreso. Yo pienso que no se puede ver la cosa solamente en esos términos, Raúl. Me parece que tenemos que hacer memoria de lo que ha venido pasando en Honduras. El Partido Nacional ha dominado la justicia, creo yo que como por unos 15 años más o menos, porque aunque hubo la Corte de tiempos del golpe de Estado, que encabezó el abogado, ahorita un abogado liberal, esa Corte fue totalmente dominada por el Partido Nacional. ¿En qué año fue eso? Avilés, Rivera Avilés, el abogado Rivera Avilés. Esa Corte era dominada por el Partido Nacional. Después estuvo antes la Corte de doña Vilma y después hasta una Corte controlada por Juan Orlando.
Acuérdense que el actual presidente de la Corte es alguien muy cercano a la familia de Juan Orlando, del Empira, vinculado a ellos. Y si bien hay algunos magistrados honorables ahí, pues es una corte que ha hecho totalmente de la justicia una perversión, ha pervertido la justicia. El Partido Nacional ha pervertido la justicia. Y la ha pervertido porque esta corte nació como fruto de compra de votos en el Congreso, fue un escándalo que salió en los periódicos. Luego es una corte que apoyó la reelección ilegal de Juan Orlando y sometió al país a una crisis. Es una corte que nunca juzgó al gobierno más corrupto de la historia, que es el gobierno del Partido Nacional, porque se hizo la corrupción un sistema de criminales que llegaron al poder, criminales de verdad porque estaban vinculados al narcotráfico y que mandaban a matar gente, que estuvieron metidos en el saqueo sistemático de las instituciones republicanas y en su degradación. Ese saqueo de las instituciones republicanas no era como la corrupción habitual de 5, 10, 20 millones, sino de 300, 400, 1.000 millones para arriba. Recuerden los casos del Seguro Social, de los hospitales, de todo eso. La justicia no hizo absolutamente nada. Y por eso es que había en el país una gran efervescencia popular a favor de que se cambiara la justicia, de que hubiera cambios en la justicia. Parte del triunfo de Libre se debe al hastío del pueblo hondureño sobre cómo andaban las cosas y a la crueldad última del Partido Nacional de robarse ante los ojos de todo el público hondureño los dineros destinados para la pandemia. Ese hastío se convirtió en una rotunda derrota al Partido Nacional durante las elecciones, con una petición muy concreta, que era que tenía que haber un cambio en la transparencia del país, del manejo de los asuntos públicos, y que hubiera también cambios con respecto a la justicia, que se trajera una comisión del exterior que pudiera ayudar, que es la CICI, que todavía se está esperando, y que en definitiva se cambiara el sistema de elección de los magistrados, que yo creo que eso es lo esencial del asunto. No podemos ya seguir con los mismos arreglos que hemos tenido en el pasado, liberales y nacionalistas, de 8 a 7. Yo creo que más allá de cualquier arreglo político que deba haber para elegir a la Corte, debe haber un proceso de selección verdaderamente fiable de los candidatos a la Corte Suprema, porque todo el mundo sabe que los arreglos políticos prevalecen sobre los resultados de la Junta Nominadora y que en la Junta Nominadora lo que se hace es ir eliminando y limpiando el terreno para que queden ciertas personas. De hecho, en la Junta Nominadora acaban de aprobar un reglamento, según me dicen, en el que buscan excluir gente también, ¿verdad? Gente que simplemente porque fue acusada de algo, sin que se haya seguido un proceso, porque acusar cualquiera se le puede acusar, ¿no? No causa estado cuando no hay una sentencia, cuando no hay una condena. Como en los casos, por ejemplo, de violencia doméstica, acusan, pero si no se ha probado, si no se ha condenado a una persona, o casos de delitos de cualquier tipo, si no se ha condenado a una persona, esa persona no puede quedar excluida. O los casos, por ejemplo, de persecución política, porque sí hubo persecución política en Honduras después del golpe de Estado, en que se acusó a personas que no habían sido realmente culpables de delitos solo por razones políticas, porque justamente la política estaba instrumentalizada por el grupo político dominante del momento, que irrumpió en la escena pública nacional a través de un golpe de Estado y sometió a la justicia a su dictado. Entonces, todo eso va viciando de nuevo el proceso. Y lo que queremos es
que al final haya una Corte de Justicia independiente, como sin ir muy lejos, hay ahí en Costa Rica. ¿Qué quiere decir independiente? Que los jueces puedan emitir sus resoluciones de forma totalmente independiente, con criterio propio, con criterio jurídico propio, porque si se equivocan, para eso están las instancias de apelación, pero que no dependan de la decisión de la alta corte o que alguien de la alta corte los llame para que fallen en un sentido o en otro. Eso es lo que se busca. Y que la selección de los jueces se haga por concurso, se haga por excelencia, por méritos. Y que los altos magistrados de la Corte Suprema sean vitalicios, como en todo el mundo occidental, como en toda democracia occidental, porque así no están sujetos al vaivén de la política, como estamos viendo en este momento, cuando se inició este debate, que inmediatamente al hablar de la Corte Suprema estamos hablando del Congreso. Imagínense cómo de defectuoso nuestro sistema, que si estamos hablando de la Corte Suprema tenemos que hablar del Congreso. Si tuviéramos un sistema realmente de independencia de poderes, la elección de cada magistrado sería según un ciclo diferente. No es que se eligen todos de un solo. Es como en todos lados del mundo. Cuando un magistrado renuncia, fallece o, digamos, se le llega a hacer formación de causa porque ha cometido un delito, entonces ahí sí hay que elegir un magistrado quizás, ¿verdad? Y hay periodos donde no se elige ninguno. Entonces la estabilidad de la Corte permanece y tenemos una justicia más transparente. Entonces yo creo que el punto principal para esta discusión es entender que sí hay un juego político importante porque está ligándose justamente por lo defectuoso en nuestro sistema y el deterioro de las instituciones republicanas al destino del Congreso, porque ya están esos dos amparos, porque puedan resolver en contra de la actual Junta Directiva, pero que en realidad lo que debemos de hacer es un esfuerzo para que haya un cambio verdadero, no solo en la selección de los magistrados, porque de nada sirve que tengamos una buena corte porque seleccionaron bien los mejores magistrados del Partido Liberal, Nacional, Libre, si después la siguiente corte va a ser igual a la que está ahora. Ya hubo una corte buena, la corte de Miguel Rivera Portillo, donde estaba Chemita Palacios, donde estaba Armando Aguilar, donde había del otro lado magistrados honorables, estaba Nicolás Cruz Torres. 2009, la del sí, golpe de creo Estado. que estaba Nicolás Cruz Torres, que es un hombre que nunca se le ha... No estaba. Nunca, para Miguel mencionar Rivera un Portillo, nacionalista, estaba Nicolás Cruz Torres, nunca se ha mencionado que Nicolás Cruz Torres sea un corrupto, jamás, yo nunca he oído. Y había otros, y fue una corte muy independiente, estaba Carlos Roberto Reina de presidente. Yo le pregunté una vez a Miguel Ángel Rivera Portillo, le digo, ¿ha recibido usted alguna llamada? Y eso fue mucho después de que salió de la corte, del presidente de la República. Jamás me llamó, jamás me llamó ni para pedir un favor, ni siquiera para nombrar a nadie. Esa fue una corte independiente. Entonces, pero eso fue un azar del destino, fueron los individuos, no el sistema. Entonces tenemos que cambiar el sistema y para mí la labor de la CICI no es venir a hacer un espectáculo para juzgar a tal o cual, eso es importante porque hay un alto grado de impunidad y de corrupción, pero la principal labor, que es la que no hizo la Maxi, es proponer un cambio en el sistema de justicia para que eso sea permanente. Sí, voy a saludar inicialmente a don Fernando Anduray, pero voy a ir con don Gilberto Ríos. Bienvenido, Fernando. Gracias, Raúl. Bendiciones a todos, que Dios nos acompañe en este día. Y pues llegamos tarde con esas colas, Raúl. Es imposible pasar por esta zona de las colinas. Son 3 colegios los que tiene que echar uno en colas para poder salir de ahí. Pero aquí estamos, la voluntad del Señor, y aquí estamos. Están reparando los baches, Aldana. Por eso es. ¿Ya está de buena, Sí, Aldana, usted? ya. No, siempre con el gordito. Yo, no, ¿para qué? Y todo el mundo lo cachimbea, ¿para qué yo le voy a decir? No, algo? un amigo y está reparando. Bueno, Está reparando. que conste, yo no me metí con los baches. Bien, voy en este momento con don Gilberto Ríos. Don Gilberto, buenos días. Buenos días, Raúl.
Gracias por la oportunidad de participar. Bueno, decir que coincido con Arístides en un aspecto en que no pensé que coincidiríamos antes, que es en la necesidad urgente del cambio del sistema. Y por eso nosotros hemos venido insistiendo como partido y como movimientos sociales desde nuestra fundación en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Que no es agenda de este gobierno, pero que sí es una necesidad del país para pues reacomodar todos los poderes, ¿verdad?, del Estado, que efectivamente no está solucionando los problemas del pueblo. Yo le quiero decir al pueblo hondureño en general y a sus panelistas en particular que nosotros vamos a defender la presidencia del ingeniero Luis Redondo, porque fue una conquista del pueblo en las urnas, fue un acuerdo entre partidos, los que ganamos las elecciones, y Luis Redondo ha resultado ser más libre que algunos de nuestros propios dirigentes en su momento. Y en ese sentido me alegra escuchar al doctor Eliud cerrando filas con nuestro partido, a pesar de que tenemos criterios diferentes en algunas cosas, porque tenemos que defender la democracia. El pueblo no está para otro golpe de Estado. Anoche una diputada nacionalista, apellido Pagán, hizo una barbaridad en un foro público, ¿verdad?, de sacar una camiseta blanca, haciendo gala y orgullo de lo que fue todos estos 13 años de narcodictadura, de saqueo de las instituciones públicas, de desnaturalización de las instituciones, de vaciado del contenido de los propósitos del Estado para favorecer a una élite que nos tiene aún hoy en día en semejantes circunstancias al país, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno. Cualquier intentona de golpe, el pueblo está dispuesto a salir a las calles, el pueblo está dispuesto a salir a defender a su democracia. No pasarán, Raúl, no pasarán, no golpes de Estado nunca más, ¿verdad? Esa es la consigna de nuestro pueblo, también de nuestro partido, y estamos seguros que si lo intentan van a perder aún más poder del que han venido perdiendo. El gran temor de todo esto es la Corte Suprema de Justicia, porque saben, la élite sobre todo sabe que todo lo que tienen, todo lo que han adquirido, todo lo que han acumulado ha sido de manera mala vida, y a través de todos estos mecanismos de robo, saqueo y crimen. Entonces, estos 3 meses van a ser agudos para el país, y por eso el pueblo hondureño tiene que estar atento, de pie, firme y presto para defender la democracia. Bien, muchas gracias. Por alusión, puede. Breve, pero breve. Sí, breve. Mire, los de Libre no nos vamos a prestar para ir a defender a Luis Redondo, que es de otro partido, que ya se deshizo una alianza, ya se ha roto la alianza. Los únicos que pueden ir a defender al diputado Luis Redondo son aquellos diputados que les han dado prados blindadas, que les han dado chamba a sus mujeres o los chamberos. Ahí va a ver usted defendiendo a Redondo un montón de prados afuera, pero ahí la base de Libre, que vamos a ir a defender a un diputado de otro partido. Vamos a defender nuestros diputados, pero diputados de otro partido no estamos dispuestos a hacerlo, y el que lo haga, lo va a hacer por su beneficio, para seguir disfrutando de canonjías, prados blindados. Ahí va a ver usted un montón de prados defendiendo. ¿Esa prado que anda usted subía? Esa es mía, comprado con el sudor de mi frente, y tengo mucho tiempo de tenerla. Muy bien, estoy de acuerdo. Hay diputados que nunca habían puesto un trasero en una prado y ahora que lo ponen ya quieren defender sus canonjías, y eso no se vale para el pueblo hondureño que está sufriendo en este momento. Don Fernando. Inestabilidad, ¿quién la genera? Díganle a Mel que deje de estar metiendo problemas, hombre. Mele la culpa. Y es el problema interno del Libre. ¿Quién lo genera? Y fíjese, habla el Grillo y le contesté el doctor, porque el Grillo le dejó ir su chinazo. Le dijo que van a defender a Redondo porque es más libre que algunos que están ahí en el Congreso. Yo creo que ese riflazo no era para ninguno de nosotros más aquí que para el doctor Elio Girón. No, por eso, dijo que en la tele, dijo que en el Congreso. Por eso reacciona así. Pero es un problema interno del Libre que le está generando inestabilidad política al país en el Congreso Nacional. También esto, don Fernando, Corte Suprema admite 2 recursos sobre ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Dice aquí en Voz Populi, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, reveló se han admitido al menos 2 recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva del Congreso Nacional en las últimas semanas,
ha vuelto a entrar en debate la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo tras las dudas generadas por la forma que fue electa. Tenemos entendido que hay al menos 2 recursos de esa naturaleza presentados ante la Sala Constitucional, declaró el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta. Según de momento informó Argueta, los recursos están siendo analizados en la Sala de lo Constitucional y se estima que durante los próximos meses esta Sala se puede pronunciar sobre estos 2 recursos de inconstitucionalidad. Ese tema lo puso el fin de semana el presidente de la Corte, Rolando Argueta, y también se está hablando de la elección de la nueva Junta Directiva, de la nueva Corte Suprema, que por cierto hasta el viernes se presentó el primero postulante a magistrado de la Corte. Don Fernando. Ahora, el tema es que llamó el Grillo supuestamente para hablar de la Corte, pero dejó puesta en el tapete la agenda del Libre, que es denuncia de golpe de Estado. Cualquier cosa que se diga o se haga alrededor de la Corte Suprema de Justicia que respete la voluntad popular en el Congreso Nacional, porque la voluntad popular en el Congreso Nacional no es que el Libre tuviera mayoría. El Libre solo tiene 50 de 128 diputados. Esto implica que la amplia mayoría no es de Libre. Entonces no entiendo por qué están en la necedad de querer imponer por la fuerza una junta directiva en la Corte Suprema de Justicia de 8 a 7. ¿Verdad? Y a mi amigo Aristides, que hizo una buena exposición aquí, desde el punto de vista ideal, le recuerdo que tiene 7 magistrados liberales en la Corte Suprema de Justicia ahorita. Y si es liberal, no debe avergonzarse de sus liberales. Y si va a cuestionar, no cuestione la Corte Cachureca, cuestione la Corte donde hay 7 magistrados liberales también, que también son responsables de todo lo que sucede. Esto porque aquí hay gente que viene a querer darse baños de pureza, hombre, si todos son responsables de lo que ha pasado en el país. Desde el último periodo de los del 80 para acá, ha sido una actividad compartida incluso por Mel Zelaya, que estuvo ya en el gobierno de la República. Raúl, cuando hablamos de una nueva Corte Suprema de Justicia, yo creo que si somos estudiados y pasamos por la universidad, debemos entender que la institucionalidad del Poder Judicial en Honduras ha estado dañada desde siempre y que esos valores morales, los valores éticos, los valores cívicos, los valores académicos que están poniendo en práctica los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodo tras periodo, son producto y resultado del tipo de educación y el tipo de cultura que tiene el pueblo hondureño. Ahorita todos están pidiendo una corte pura, nueva. Díganme dónde van a sacar los abogados que van a poner ahí. ¿Quién ha hecho en Honduras un proceso de transformación educativa para que la universidad se convierta realmente en la verdadera productora del tipo de profesional con esos valores que necesita el pueblo hondureño? ¿Qué colegios, qué escuelas primarias o de qué colegios han sido producto de una reforma educativa en donde estemos generando una generación de hondureños con los valores que necesita el pueblo hondureño en la Corte Suprema de Justicia? Los procesos de transformación cultural, especialmente en materia de justicia, no se dan porque alguien venga a echarse un discurso a un programa de estos o porque Mundo Orellana quiera demostrar que él es transparente y los otros no. Esta cuestión no es así. Los abogados del Foro Hondureño, todos pasaron por la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Algunos de ellos con estudios en el extranjero. Todos trabajan para la empresa privada hondureña. La mayoría son empresarios incluso, que trabajan en el sistema de producción hondureño. Todos están relacionados de alguna forma con el gobierno de la República y con los partidos políticos también. Entonces, ¿cómo es que están buscando gente descontaminada? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Hay que irlos a traer a Marte. O hay que irlos a traer de aquellos viejos abogados de Estados Unidos. Estoy de acuerdo con vos. ¿Vale? Ahora, el otro tema es... Aquí los magistrados que están en la Corte, los diputados, los que están en el Ejecutivo, todo el mundo es político, hombre. Aquí todo el mundo, cada quien tiene un partido. Que ese no es el problema, que sean políticos. Entonces, ese no es el problema. El discurso es que... El problema es que sean deshonestos. El asunto es que hay que buscar lo mejor dentro de cada partido. Dice. Narcomagistrado. Hombre,
Si desde el momento en que se decide... ¿Cuál es un narco magistrado? Siempre hay, porque ahí protegen, debe investigarse, porque ¿por qué protegen tanto a los narcos? Debe haber. Bueno, el otro tema, y empecé hablando de este asunto cultural, porque el otro tema es que la mayoría de los asuntos que van a la Corte Suprema de Justicia, los políticos los decidimos en la calle, los decidimos en los medios de comunicación, y decidimos que Pedro Pérez es narcotraficante. Decidimos que Pedro Pérez es asesino, que Pedro Pérez es violador, que Pedro Pérez es malo, que Pedro... Y perdón si hay algún Pedro Pérez que nos está escuchando por ahí, ¿verdad? Pero no estoy particularizando con nadie. Pero el tema es que es el pueblo hondureño el que tiene una cultura de la duda, tiene una cultura de la descalificación. Cualquier persona que es nombrada en un cargo público se convierte en corrupto de la noche a la mañana porque lo nombraron. Un magistrado que lo ponen ahí lo pusieron porque los amigos del líder lo pusieron. Desde el momento que lo nombran, corrupto. Bueno, ese es. Punto. Está la presunción. No, desde el momento que alguien le da una chamba pública ya es corrupto. Es pícaro, correcto. mira ya, yo me acuerdo hace años. La presunción. Hubo uno en Pino, vi allá en la satélite. Yo dirigía HRN. Y llamaba un señor, perdón la expresión, pero aquí los hondureños va de joder con eso, que el pobre Hugo Noé Pino estaba haciendo un murito. Corrupto, proyecta el Banco Central por hacer un murito chiquito. Es correcto. Entonces, no me olvido. Entonces, no debemos salirnos del contexto en que está viviendo la sociedad hondureña con todos sus vicios. Vamos a elegir una Corte Suprema de Justicia. Mire, esa gente que está en la Junta Nominadora está tratando de hacer un buen trabajo. Pero los nombres y los candidatos que les van a llegar ahí van a ser cuestionados por un montón de gente que no los quiere. Porque aquí no hay santos. Aquí no hay gente, no hay un abogado que vaya a poner su currículum ahí en la Junta Nominadora y que todos los demás abogados van a decir, ese tiene que ser y debería ser el presidente de la Corte. No, inmediatamente van a surgir cuestionamientos, descalificaciones y le van a hacer difícil el trabajo a la Junta Nominadora. Al final, ¿qué es lo que aspiran? Aquí en este programa, el último programa que estuve yo aquí, Raúl dijo, Libre tiene derecho a tener la presidencia de la Corte, dijo. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene derecho? Y es que tiene mayoría en el Congreso. Tiene los 86 Libre, diputados, bueno, no los tiene. Pero Libre ganó las elecciones. Sí, pero no. Tampoco el Partido Nacional tuvo mayoría pero cuando no pusieron a este. No tenía mayoría, compraron la gente. Ganó el Congreso. Compraron la gente. Pero la pueden ganar. Pero necesitan hacer una coalición. Pero cuando eligieron a Argueta, no tenían ustedes mayoría y compraron la gente. Ok, entonces, Tito, ya el derecho del pisto. Tito, ya con tu alegato en este momento de que Libre tiene derecho a la presidencia, se acabó toditito lo que dijiste en tu intervención. Compraron la gente. Se acabó tu imparcialidad, es que yo no estoy diciendo que se acabó tu deseo de pureza. Que tenga nadie derecho. Digo, estás haciendo un argumento falso. Es que ese es el tema, Estás Raúl. haciendo un argumento falso porque tampoco tenían ustedes mayoría. Ese es el tema, Raúl. No tenían mayoría. Es imposible y no es digno venir Nadie a darnos baños de pureza aquí que queremos una corte nítida, absolutamente purificada. Pero nadie ha tenido los 2/3 en la última mayoría. En el fondo, todos los que estamos aquí queremos que nuestro partido tenga mayoría en la Corte. Doctor Eliú Girón cree que el Libre debe tener mayoría en la Corte. Partido Liberal. Si la oposición no lo permite, claro que lo vamos a tratar de hacer. Tito cree que el Partido Liberal, con los diputados que tiene, una buena negociación, debería tener por lo menos 5 magistrados ahí, ¿verdad? Y nosotros los nacionalistas creemos que si nadie sin el Partido Nacional puede ser las 2/3 partes, tenemos derecho a tener una cuota más o menos igual que todos. Pero fíjate que con todo respeto ahí se contradicen ustedes dos ahí. No, espera. ¿Sabe por qué contradicen? Porque están diciendo que no hay que negociar y ahorita están diciendo una buena negociación. Yo no digo que no hay que negociar. Ahora, ¿sabe qué me preocupa a mí? Que esta introducción de estos 2 recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados por la misma jueza que juramentó a nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya cuando Luis Redondo solo estaba ahí parado deteniendo el micrófono. Pero ese no es problema del Partido Nacional, es problema interno. Sí, porque la Corte está en manos del Partido Nacional y pueden utilizar esa arma como negociación para tener más magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Por eso nunca debió haber entrado este tema político
a la Corte Suprema de Justicia manejada por el Partido Nacional. Porque escuchen bien lo que acaban de decir, y lo dijo usted también, que no había que negociar, pero al final lo está diciendo Anduray, que hay que negociar. No, yo no. Entonces, si van a negociar, pueden negociar este tema. O sea, que no pase este recurso de inconstitucionalidad, dejar a Luis Redondo, pero a cambio van a pedir magistrados del Partido Nacional. Ojo, pueblo hondureño, que ese es un escenario que puede pasar, que son y que están pidiendo negociación. No, pero es tema, es que todo está relacionado. Mire, viene una nueva Corte Suprema de Justicia, el Partido Nacional le conviene que no haya una nueva Corte porque ellos están manejando la Corte Suprema de Justicia. Falso. Ellos estarían de acuerdo con una crisis, que no se pusieran de acuerdo los diputados. Tan felices que no tengamos siquiera los 65 votos, porque Luis Redondo no ha sido capaz de tener 65 votos. En el Congreso Nacional solo se está dedicando a aprobar leyes menores, al día del aguacate, al día del marañón, día de la vaca lechera, o a estar aprobando conmemoraciones y reconocimientos a figuras políticas públicas o deportivas. Pero ya para temas de país no se ha podido aprobar la ley de defensa y seguridad porque no tenemos 65 votos. Al no tener 65 votos, al no tener los 65 votos, ya prácticamente Luis Redondo ha perdido el Congreso Nacional, ha perdido su bancada, y se puede imaginar para conseguir 85 votos para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Eso significa que prácticamente Luis Redondo, al no tener consenso, está perdiendo, de hecho ya perdió el liderazgo dentro del Congreso Nacional. Y fíjense que en este acuerdo que firmamos el coordinador general con el diputado Jorge Luis Calix, se creyó en el tercer numeral, dice acá, que la crisis legislativa solo se puede resolver con la unidad del Partido Libre para el proyecto de refundación nacional. Nosotros creíamos que al unirse nuevamente la bancada, de tener los 50 votos, más los 10 votos del PSH y tener los otros votos, 5 votos del Partido Liberal, íbamos a poder aprobar leyes con mayoría simple. Pero la alianza se rompió, no ha habido una unidad dentro del Partido Libertad y Refundación. Nosotros nos prometieron que nuestra presidenta, después de habernos llamado traidor, que fue un error, iba a reivindicar nuestro honor, y no lo hicieron. Nosotros propiamente hemos reivindicado nuestro honor y dignidad con nuestras acciones dentro del Congreso Nacional, votando en bloque los 50 diputados con los proyectos que manda el Ejecutivo. No le hemos fallado a nuestra presidenta, no le hemos fallado al coordinador general Manuel Zelaya Rosales. Nosotros estamos recuperando nuestra dignidad y estamos recuperando nuestro honor con nuestras acciones a favor del gobierno de nuestro Partido Libertad y Refundación y de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y no necesitamos que nadie nos restaure honores. Nosotros mismos lo vamos a hacer con nuestras acciones. Solamente lo quería aclarar. La otra semana te van a decir golpista por eso. Por alusión nada más. Mire, yo lamento mucho escuchar aquí algunas posiciones, como la de don Aristides, que como bien decía don Fernando, aquí vienen a darse baños de pureza. El tema es que en nuestro país, y yo no estoy de acuerdo, yo lo digo como Kilbert Bertrán a título personal, yo no estoy de acuerdo en que hayan negociaciones, porque la palabra negociación es diferente a consensos. A mí, como Kilbert Bertrán nacionalista, no me importa quiénes estén en la Corte Suprema de Justicia, a título personal, no me interesa en lo más mínimo, porque yo puedo caminar con la frente en alto. No tengo ninguna investigación, no me interesa en lo más mínimo. Y ojalá que a la clase política de Honduras le importara poco, porque la aplicación de justicia está justamente en eso, en aplicar la justicia para aquellos que han cometido un error. Punto y final. Y el problema es que mientras la clase política de nuestro país, dentro de la cual me tengo que sumar porque no me puedo retrotraer tampoco, pero mientras estamos aquí hablando de la Corte Suprema, que tiene un valor poco importante realmente para lo que vive en este momento el país. Pero no hablo de nosotros cuatro acá, que estamos sumergidos en el tema político. Hablo de la gente que está en la calle,
que mira cómo la violencia se ha incrementado en el país en un 3.5% solamente en lo que va de este año 2022, que tiene que ver también cómo, entre otras cosas, se ha disparado el precio de más de 70 productos de la canasta básica. Esto es una realidad. Esto es de lo que debería de estar hablando el gobierno de la República, sus ministros, la presidenta, el asesor. Pero de esto no hablan. No hablan de la escalada, por ejemplo, y no hablan de lo que denunció el CNA el otro día, que también al gobierno del Partido Nacional le pegó, y le pegó duro en su momento. Y nunca vinieron acciones como las que se han visto. Estamos en una calamidad hospitalaria. Esta es la realidad. Mientras nosotros aquí hablamos de la Corte Suprema de Justicia, con todo respeto al hondureño de a pie, a esa persona que en este momento nos está viendo en un puesto en el mercado, a los que van en el taxi, a los que van en el bus. El interés, el valor, y el valor, el interés y el valor que tiene en este momento la discusión arcaica de una elección de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener mucho cuidado si los políticos estamos hablando realmente lo que al pueblo le interesa. Eso por un lado. Y dos, si nos queremos meter, y fíjese que es muy interesante lo que aquí han venido hablando, y decía don Arístides, es que es el Partido Nacional. ¿Quién fue o quién fue la que interpuso el recurso de inconstitucionalidad? Fue un nacionalista, fue Fernando Anduray, fue Quilvet, fue Tomás Zambrano, fue la jueza, la misma que juramentó a la presidenta de la República. Esa misma jueza fue la que interpuso los recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva de Luis Redondo. No es un nacionalista. Entonces, no querramos meter y no querramos nosotros generar, porque como muy bien lo decía en un escrito largo, pero también de mucha riqueza, la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, decía, Libre y Mel Zelaya, que es un político acostumbrado a generar caos en el país. El otro día yo les decía, son los mismos actores que en el 2009, cuando Arístides estaba allí, formaba parte de la cúpula del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, generaron caos en este país. Son los mismos que en el 2017 quemaron este país, aduciendo un fraude electoral que, discúlpenme, contrario a todos los que están aquí, yo estuve en las mesas de Naciones Unidas y vi cuando las máximas autoridades de este país dijeron, aquí no existen pruebas de un fraude electoral, pero quemaron el país. Y son los mismos que hoy, fíjense ustedes, ¿qué culpa tiene, por ejemplo, el resto de la clase política? Hablo del Partido Liberal y del Partido Nacional. ¿Qué culpa tienen de la división entre Mel Zelaya y Salvador Nasralla? ¿Somos nosotros los que los mandamos a pelearse entre ellos? No, son ellos mismos. ¿Somos nosotros los que acaso le dijimos, o usted le puede preguntar aquí al doctor Marco Luis Girón, que les han dicho vendidos, que les han dicho, pregúntele si alguna vez recibió un lempira del Partido Nacional, o si lo hizo realmente porque apoyaba a Jorge Cálix y a tener a un presidente del Congreso Nacional de su partido político. Esas son las realidades. Entonces, ¿dónde está el enemigo? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde está el enemigo de Libre? Y se van a dar cuenta que es adentro. Y discúlpenme, aquí han hablado tanto de la figura y fíjense cómo es esto hoy. ¿Se imaginan que antes públicamente el Partido Nacional hubiera dicho para negociar la Corte Suprema la va a negociar el presidente de la República? Este país hubiera ardido, si hubieran dicho públicamente. Ahora es que las bancadas de los partidos políticos se tienen que ir a sentar con Mel Zelaya. Y venía escuchando que incluso las oficinas que le han negado al doctor Eliú Girón en el Congreso, parece que le van a hacer una oficina a Mel Zelaya en el Congreso Nacional para que vaya a negociar con la bancada. Pero yo no necesito oficina ni la estoy pidiendo. Por eso. Ni necesito que alguien la pida por pero mí. Solamente le cuento que a Mel le van a hacer. Miren. Sí, pero no, yo atiendo entonces, en los pasillos. Miren, solamente el Partido Nacional no puede estarse bañando de pureza. ¿Sabe por qué? Para cerrar, perdón, doctor, solo termino con esto. Yo creo que están cayendo termino con esto. Termino diciendo que nada no interesan al público. Termino diciendo esto nada más. Aquí lo que existe en este momento en el país es una crispación política generada por quienes hoy nos gobiernan. Mel Zelaya sabe que es un político astuto para navegar en el caos. Y él lo que quiere y lo que pretende en este país desde un principio, porque miren cómo es el juego. Yo dejo que sea Redondo,
pero no dejo que me juramente a Xiomara. Lo hace públicamente. Hoy por hoy tienen el problema que, como lo decía el doctor Eliud, desde un principio pudieron haber solucionado y hoy por hoy están en un berenjenal. Ellos, pero ustedes no están nosotros. metiendo las narices, no digan señor, que no. No, señor. Están metiendo las No, narices. es ¿Y más, sabe por qué están metiendo las Miren, narices? eso no- Porque No. acaban, solo permítame explicar el por qué, porque se quieren dar baños de pureza aquí los nacionalistas. Ustedes están metiendo las narices en este problema político al aceptar esos 2 recursos de inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Justicia Óigame, es si los cachureca, magistrados, hay 7 Rolando liberales. Argueta es paisano de allá No, del Empire señor, de el Juan Orlando presidente es Hernández. uno. Entonces Miren, ellos aceptaron yo esos creo- 2 y ahora van a tener hombre. esa arma. Miren, Esa yo- es una arma del Partido yo Nacional creo que eso- para no, hombre. negociar los magistrados para tener una mayor cuota de poder. Marco, Ustedes no mira. pueden decir que no han metido las Marco, mira, narices. una La han parte, metido. una Ahora, parte de este, culpa- una parte de este problema, culpa por los políticos Marco, no ponernos una de acuerdo. parte, mira, O sea espérate, que la Pero Marco. ahora que Corte está Suprema de de la Justicia- Corte Suprema de Justicia, ahora Solo debe ha tratar las pasado, cosas que libre quiere. ha pasado Miren, déjenme el destino de participar. Luis Redondo a manos del Partido Nacional. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo? Marco, espera. ¿Por qué les dimos la oportunidad de meter las narices a los cachurecos? Miren, una parte ahora de nos va a este pasar lo problema- que le ha pasado al diputado Mauricio Rivera, que porque fue a tirar allá unas piedras, lo metió una ministra de Libre allá en la fiscalía y el Partido Nacional lo zarandeó y ahora lo inhabilitaron. Eso es lo que va a pasar ahora por no andar resolviendo No, mire, el trasfondo- estos problemas políticos a tiempo. El trasfondo Ahora de entró esta el Partido elección- Nacional y entró el Partido Ya, Nacional ya hablaron. a meter las narices y ahora el futuro de Luis Redondo está en manos del Mire, Partido el Nacional cuando el nunca debe haber sido así. Aristides. El trasfondo muy particular de esta elección son 2. Uno, lo que yo dije al principio, que se ha entremezclado el problema del Congreso con la elección de la próxima Corte, y eso tiene que ver con la estabilidad política del país. Porque indudablemente que si el Partido Nacional llegara a tener algún control de la próxima Corte, puede crear una crisis al declarar ilegal al Congreso y después va a haber una lucha de poder entre Libre y todo esto, lo que significa es ir a una confrontación, que es la que debemos de evitar. El segundo problema de fondo en el lado político es que el Partido Nacional sale de 12 años de un gobierno extremadamente corrupto, como nunca ha habido en el país. Hay 40 dirigentes importantes del Partido Nacional que están huyendo fuera del país, en otros países, en un país vecino. ¿De dónde sacas ese Están número huyendo de 40? la justicia. Hay un expresidente esperando ser juzgado por narcotráfico. Hay vinculaciones de un montón de personas que estuvieron en el gobierno metidas en el narcotráfico y en la corrupción cuando asaltaron instituciones del Estado y la desvalijaron. Entonces, lo que busca el Partido Nacional es ver cómo a través de esta negociación logran continuar con la impunidad por una sola razón, que no tiene nada que ver con Kilbert y con Fernando Anduray, que no son de esa cúpula. Son amigos de esa cúpula y se han beneficiado, pero no son los que dirigen esa cúpula. Por una sola razón, porque los del Partido Nacional que estuvieron vinculados a Juan Orlando no quieren soltar el partido, no quieren que ese partido se renueve. No quieren que se renueve porque están utilizando al partido para pertrecharse y para defenderse de probables acusaciones que les vienen encima. Es por eso que se fueron allá a Washington, el jefe de la bancada, a decir que los están persiguiendo. ¿Quién los va a perseguir si el fiscal es del Partido Nacional y la Corte Suprema está controlada por el Partido Nacional? Nadie los está persiguiendo. Es totalmente falso. Eso es lo que se llama es tratar de convertir un problema que es de orden judicial por delitos cometidos en un problema político. Por eso es que el Partido Nacional está comprometido a futuro, porque si no se renova, si no se deshace de esa camarilla de criminales que lo gobernó,
de los cuales excluyo estos dos señores. Ellos son muy hombres de partido, van a defender a como dé lugar a su gente, aunque sean podridos. Mentira. Son hombres de partido. Pero no han... Como no dijiste, Tito, ¿los van a defender aunque sean qué? Aunque, van a defender su cúpula, aunque sea una cúpula podrida. Eso lo han hecho siempre. No. Porque son nacionalistas disciplinados. No. Y no tienen sentido crítico con relación a sus propios agentes. Nunca lo van a hacer. Esa es la dinámica del Partido Nacional. Oye, Tito, es una, déjame hablar porque, espérate, déjame hablar, déjame hablar, por favor. Mira, en el Partido Liberal nosotros somos críticos. Siempre hay pleitos, en Libre igual. Ahí vemos a Elio Girón que está atacando a gente de su propio partido. No, yo me estoy defendiendo, no atacando. No, defendiéndote o atacando es lo mismo. No es Mira, lo mismo. Claro, fútbol, a veces en fútbol en el ajedrez la mejor defensa es el ataque. Bueno, en el fútbol también, pero esto es un ajedrez político. Entonces, mira, pero eso es bueno, porque nosotros fuimos formados en una escuela política donde tenemos derecho a hablar, a disentir, a discrepar y a criticar. Y nadie se asombre por eso. Es decir, siempre fue el espíritu liberal. Y ese espíritu pasó al libre y se aumentó, ya es peor. ¿va? Entonces, el Partido Nacional el Partido Nacional es una mafia, nadie habla. En Libre hay tesis. Nadie habla porque el que habla, al que habla lo mandan a fregar. Es una mafia. Podridos y mafia. Podrido y mafia. No, mire, entonces el Partido Nacional, hay que respetar. Partido Nacional, mientras no digo, logra, permítame, solo déjame terminar. Mientras después vas a hablar. Los argumentos para la elección de la Corte Suprema de Mientras el Justicia. Partido Nacional no logre renovarse y quitar a esa gente, van a estar amarrados, porque después vienen los juicios, no van a poder ganar las próximas elecciones. O sea que mientras no Entonces, hagamos lo que vos crees, el Partido Nacional no tiene oportunidad. Todo lo que están haciendo, y le quiero decir a... lindo, recetas desde afuera. Y le quiero decir a Kilmer, si tenés un partido despedazado en 40 pedazos, ¿cómo puedes dar consejos vos? Y le quiero decir a Kilmer, y tu Partido Liberal no existe, ¿cómo puedes estar dando consejos Kilmer de cómo está diciendo, partidos? a mí no me parece la palabra negociación, me parece la palabra consenso. Pero cuando llegas a un consenso es porque ha habido una negociación, le precede una negociación. Pero no de las que usted está acostumbrado. No se puede, negociación quiere decir hablar con el otro. Sí, pero no de las que usted está acostumbrado. Negociación quiere decir no hablar consigo mismo, sino hablar con el otro. Eso es lo que quiere decir negociación en castellano. Permítame, voy a hacer una pausa. Eso es el punto que yo creo, y con esto concluyo. El punto es, miren señores, el Partido Nacional tiene un problema y quiere enturbiar esta elección porque tiene un problema con la gente que dirige ese partido porque va a ser enjuiciada. ¿Cómo se van a quitar del lomo la denominación de estructura criminal? Viene la Sísica, Chureco. Alístense que van para el mamo. Bien, Toño Morro, dice Toño Antonio Rosa. Buen día, Raúl. Tito quedó en el limbo. La India María ni de aquí ni de allá, del regazo de allá ni a los brazos de Mel. Bien, ese es Antonio Rosa, nacionalista. Me dice Keidi Castillo, los nacionalistas defienden lo indefendible. Me dice Will Zelaya, ingeniero de profesión. Lo que dice don Aristide es cierto, lo que busca el Partido Nacional es la búsqueda de la impunidad continua por temor a ser juzgados por una corte imparcial, dice Will Zelaya. Buenos días, Raúl. No arruine su foro con los nacionalistas que no tienen cara de hablar. Si quieren legalizar la junta directiva del Congreso, ¿por qué no le dan por escrito a la bancada y se arregla el problema? Y no viene a la Sisi porque los nacionalistas no quieren derogar la impunidad del fondo departamental, como dijo el ministro Edmundo Orellana. Y también me dice Carlos Chactur, el presidente del colegio también de abogados. Buenos días, Raúl, un saludo a los 4 panelistas. Hoy sí estoy de acuerdo con mi ex catedrático Fernando Anduray. En 30 años que lleva vinculado al derecho, no ha existido una reforma educativa en ningún nivel. Hablando de presunciones, el abogado Aristides Mejía presume que todos los que hemos llevado los casos de narcotráfico somos narcoabogados y puede llegar a ser narcomagistrados. Digo pueden porque en lo personal nunca me ha interesado hacerlo, pero creo que es un irrespeto de parte del abogado Mejía, una lamentable presunción. Se le olvida que todo acusado tiene derecho a la defensa, lo que debe valorarse o criticarse. Hablé de narcomagistrado, no de narcoabogado. En que se ejerce la profesión. Buen programa.
Difiero con el amigo Marco Eliú. Eso de la directiva del Congreso no es un tema político, es un tema jurídico que lo han politizado, que es diferente. ¿O será que ahora lo que se plasma en la Constitución no es ley? Eso sería muy preocupante. El problema es que los políticos meten la de andar y luego todo lo quieren tratar como tema político. Y el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, dice, buenos días Raúl y sus distinguidos abogados panelistas. No se debe descalificar a ningún abogado y notario postulante por ética y compañerismo. El secreto y el reto es que la Junta Nominadora observe que todos los interesados entren y se evalúen con igualdad de condiciones, sin ayudar ni perjudicar a nadie, ya que todos los partidos hay profesionales competentes con méritos, capacidad y idoneidad para la nueva Corte Suprema 2023-2030, que reconstruya la credibilidad del Poder Judicial que mantiene una deuda histórica en la verdadera impartición y acceso a la justicia en nuestro país. Debemos motivar más profesionales a que participen. Por cierto, solo uno se ha presentado. La palabra... Ese comentario está más acertado a lo que debe, las actitudes que debemos tener frente al trabajo de la Junta Nominadora. Mira, Raúl, yo veo que no se cansan de ver que el narcopartido, que el narcogobierno, que tienen a Juan Orlando allá. Y los liberales diciendo eso. Si tenés 12 diputados allá zampados en las cárceles de Nueva York, Betito, ¿de qué narcopartido estás hablando? Estoy contra esos también. Contra esos también. Entonces tu partido es narcopartido también. Porque el narcotráfico... Y venir de apoyar a un candidato presidencial que estuvo preso en los Estados Unidos, un ex convicto, hombre. Pero no por narcotráfico. ¿De qué corruptos estás hablando? No estuvo preso. Pero por corrupción. No estuvo, estás equivocado. Entonces, ¿con qué boca se llenan los liberales de decirnos que es un partido podrido? El Partido Nacional. Si tu partido está partido en 40 pedazos podridos que no se pueden juntar. ¿Con qué moral los liberales nos están dando consejos de cómo organizarnos a los nacionalistas? Si venís de perder con 400,000 votos, vos con un partido de 400,000 votos me estás hablando a un partido de 1.300.000 votos. No es el tema. Y cometés un error histórico. El tema es cómo se van a renovar. ¿Cómo? Ese es problema de nosotros, no es tuyo. Te estoy haciendo un análisis. No has podido renovar al Partido Liberal. Es que no estoy hablando de mi partido. Y me querés decir a mí cómo los cachurecos debemos renovarnos. ¿Estás loco? Estoy hablando del tuyo. Nosotros estamos haciendo un trabajo interno en el Partido Nacional, conocemos nuestra realidad, venimos de perder unas elecciones y sabemos que hay que trabajar en el partido y lo estamos haciendo. Está podrido, ¿verdad? El Partido Nacional. El Partido Nacional se está renovando como cualquier partido que pierde elecciones en cualquier parte del mundo. Nosotros perdimos catastróficamente las elecciones, pero aún así sacamos 1.300.000 votos. Y hoy quienes nos ganaron las elecciones, que reconocen el poder del Partido Nacional porque tuvieron que salir corriendo a implorar alianzas porque solo no nos podían ganar. Hoy están divididos, partidos. Y el Partido Nacional sigue siendo el partido más grande, más fuerte y más poderoso que hay en Honduras. Por eso no se cansan de atacarnos, tratando de bajarle la moral al partido. Pero tenemos suficiente militancia, suficiente liderazgo, suficiente estructura y organización política. A eso le tiene miedo. ¿Van a poder quitar la estructura militar, criminal o no? Como no han podido destruir al Partido Nacional, ahí está el gobierno, hombre. Ahí tiene Xiomara el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de la policía, tiene el control del gobierno, tiene el control del Congreso, el Ejecutivo. Hoy van por el control del poder de la Corte Suprema de Justicia. Y me está hablando de golpes de Estado. ¿Quién va a dar golpe de Estado aquí? ¿Quién tiene las Fuerzas Armadas? Fernando, la tiene MEL. ¿Quién tiene la policía? La tiene MEL. Pero ustedes van a poder quitar estructura criminal. El pueblo de libre. Yo quiero dirigirme dejen de inventar babosadas. Que dejen de inventar babosadas. Les dio el poder el pueblo hondureño y no han podido arrancar, están fracasando en todo. Y ante el inminente fracaso, Mel anda buscando golpistas. Mire lo que está pasando, pueblo hondureño. Para también. Que no nos pase eso, básete libre. Miren dos partidos acá que han sido aliados. Ahora cómo se están despedazando y cómo están despedazados. Si bien es cierto, nosotros en Libre estamos divididos, ¿va? Pero no despedazados.
Nosotros no debemos de hacer eso. No. Aprendamos nosotros de estos ejemplos. No están despedazados y todos los días se van a meter los colectivos de Libre a tirarle Déjeme piedra a los hablar, yo lo ministros. dejé hablar. Miren, aprendamos de esa elección del Partido Nacional y del Partido Liberal, que están despedazados. Nosotros ahorita en este momento tenemos tiempo, bases de Libre, de unirnos y no contaminarnos. En este momento nosotros hemos cometido errores, es cierto, pero podemos enmendarlos. Debemos de llegar a un acuerdo para que no quede este problema del Poder Legislativo que va a ir a pegar a la próxima elección de la Corte en manos del Partido Nacional. Lo que estamos haciendo nosotros, al no ponernos de acuerdo en el Congreso Nacional, de no tener una junta directiva legal, juramentada por alguien que está inhabilitado, juramentado por alguien que está mencionado en la lista Angel, por Dios, ¿cómo va a venir la Sisi? La Sisi no va a venir, no nos hagamos chibolas. La Sisi va a venir si se legaliza la junta directiva. Pero hemos cometido un gran error, entregarle ahora este problema al Partido Nacional a través de la Corte Suprema de Justicia, porque detrás de estos dos recursos de inconstitucionalidad está el Partido Nacional. ¿Cuándo ha ganado el Partido Nacional? En crisis. ¿Por qué ganó después del golpe de Estado? Porque se aprovecharon de una crisis. No le demos el alimento, por Dios, al Partido Nacional para que se aprovechen. Ellos están allá agazapados. Están destruidos, sí, pero tienen la Corte Suprema de Justicia, tienen la Fiscalía, y con eso nos pueden hacer un gran daño, no solo al Partido Libre, al pueblo hondureño, apoderándose de la próxima Corte Suprema de Justicia, que no la quieren dejar. Es el último reducto que tiene el Partido Nacional. Y cuando anunció esto, la admisión de estos dos recursos de inconstitucionalidad, no lo hizo el vocero del Poder Judicial, lo hizo el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso significa que prácticamente Luis Redondo ya está judicializado y ya está sentenciado, Raúl, y ya prácticamente le están volando los opilotes al diputado Luis Redondo, pero ha sido por culpa de no ponernos de acuerdo y entregar este problema a la Corte Suprema Cachureco. Después no vayan a llorar como niños lo que no pudieron haber defendido y ponerse de acuerdo como adultos. Así es el Partido Nacional, así llegó al poder después del golpe de Estado, después de la crisis, y ahora pueden obtener esta misma Corte por no ponernos de acuerdo y no tener esos votos. No le demos esa oportunidad al Partido Nacional. Buen discurso se tiene el doctor para la base de su partido político y eso es respetable. Esta es la realidad del país. Esta es la realidad también de los que cuando aquí hablan y se bañan en pureza, y creo que don Aristides lo conoce bien, a don Enrique Flores Lanza, porque fue parte de una comisión que por allá por el 2009, 10, incluso fueron acusados de ir a entorpecer todo porque lo que querían era beneficiar a Mel, no al pueblo hondureño. Pero bueno, eso ya es agua pasada bajo el puente. Lo que tenemos hoy en este momento en el país es esto. Es una polarización continua, unos culpando a los otros, los liberales, a los nacionalistas a los de Libre, y entramos en esto que yo insisto, no beneficia, porque mientras nosotros estamos aquí hablando, hay empresas internacionales que podrían estar invirtiendo en el país para generar empleo que no vienen porque mientras hay una junta directiva ilegal en el Congreso Nacional, se atenta contra la seguridad jurídica de Honduras. Mientras usted que me ve no tiene trabajo, porque los políticos nos pasamos peleando entre nosotros, culpando a uno quién es el más feo, quién es el más malo, quién es el más corrupto, quién es el más narco, quién es el más todo. Mientras estamos en ese juego, las empresas dejan de invertir. Mientras estamos en ese juego, son 3 maquilas las que han cerrado ya sus puertas en San Pedro Sula. Mientras estamos en ese juego, son 2 empresas que se dedicaban a la generación de banano en Colón, que han cerrado generando una pérdida de empleo de más de 14,000 empleos directos, si sumamos todas. Entonces, esa es la realidad de lo que este país necesita. No necesita que nos vengamos aquí a jalar los pelos. Y yo entiendo las posturas y yo he tenido posturas que he defendido también en torno a mi partido. Y hoy por eso le pido respeto a Aristides Mejía.
que después aquí en la pausa comercial decía, no, ustedes no. Pero cuando habla de un partido político, ustedes no mete a renuevan todos. el partido. No No he dicho eso. Aclaremos, o sea que al aire es una cosa Sí. y en privado... Falso. No, mire, entonces- en privado, que aquí ustedes- todos sabemos lo que pasó en privado. usted- Cuando nos que fuimos a la ustedes no pausa son- comercial, perdón, No he don dicho Aristides. eso. Don Aristides, yo no, le prometo ustedes que no no son lo... mafiosos, Le prometo pero que... su cúpula sí. Permítame. Eso es lo que dije. Le prometo yo no interrumpirlo Que cuando ustedes usted hable. dos. Cuando fuimos a la pausa, antes de ir a la pausa, dijo que el Partido Nacional era de mafiosos y de corruptos y no sé qué más. Partido podrido. Un partido podrido, dijo. Yo soy parte del Partido Nacional. Partido Entonces, podrido. su ataque, entonces, si va a hablar de ciertas Pero personas, dije que la dígalo, dije. tenga los pantalones de decir nombre y apellido, Vaya. no generalice. Porque nos está metiendo a todos Juan en un Orlando, costal. Evale, todos esos son podridos. Entonces diga los nombres, Chávez Madio, todo el mundo sabe. pero no lo generalice. Porque Yo dije la lastimosamente- cúpula del partido de la cual ustedes no forman parte. Aquí estamos No, de la cúpula acostumbrados, en este país, No son de la cúpula. estamos acostumbrados, Sí. No son de la cúpula. estamos acostumbrados Pues en este secretario país. del Partido Nacional. Perdón. Estamos acostumbrados en este país Y no digamos Andorra, ahí va. a que simple y sencillamente por cualquier verdadera cosa es aquí otra. le votamos el prestigio a alguien, porque en un debate queremos nosotros votárselo. No es así. Miren, construyamos por Honduras, pero de que hoy por hoy estamos yendo por un camino equivocado, estamos yendo por un camino equivocado. Y termino diciendo vamos rumbo, y usted lo puede hablar, ojo, no con los partidos políticos, hable con las organizaciones de sociedad civil, a esas mismas que antes les aplaudían, pero hoy las quieren cerrar. A esas mismas pregúntenle ustedes. Vamos a una convulsión política. ¿Por qué? Porque esto es bien sencillo. Usted necesita 86 votos para elegir a cada uno de los magistrados. Libre en este momento, y aquí está el doctor Marco Aliu Girón, que no me va a dejar mentir. El coordinador general del Partido Libertario y Refundación, lo más que maneja son 30 votos. 31, 32 votos. De 86 que necesita. Se rompió la alianza con el PSH. Maneja 50 no votos, tiene ahí sí alianza. está mintiendo. No tiene alianza, vaya, pues 50, está bien, se lo compro. No tiene alianza con el PSH. No tiene alianza con el Partido Liberal. 49. Mucho menos, 49. Correcto, porque se fue Beatriz Valle. Mucho menos con el Partido Nacional. ¿Estás seguro de eso? No tienen ¿Está aquí? los ¿Quién me- votos. ¿Estás seguro de eso? Está No, bien. pero No, 50 está bien. porque Luis Redondo se va a juramentar en libre de Vaya, acuerdo a lo que va vaya, a está bien. pasar en las próximas Entonces semanas. miren esto, tienen 50 votos, es una Marral es el realidad. que pierde. Si no existe la capacidad Ya no de está consenso, pero no es un coordinador de un está partido político, Raúl, el que tiene que ir a... Son los mismos diputados. ¿Qué pasó? No confían en la capacidad de negociación del presidente de la comisión de bancada o del jefe de la comisión de bancada de Libre. No confían en Carlón Zelaya, que es el que manda realmente en el Congreso y el que le pone la agenda como secretario al presidente. Esa es la realidad. Entonces, ante ese camino, yo les hago una pregunta. Bueno, que ¿Quién va a responda Marco sufrir? Eliu, porque yo te respondería. ¿Quién va a sufrir A ver, acá? ¿qué es lo que dijo? Cierro con Estaba yo esto. que me estaba interrumpiendo, Cierro con esto. Aristides. Perdón, doctor. ¿Quién va a sufrir acá? Les hago la pregunta. ¿Quién? Fernando Anduray se dedica a la agricultura. Don Ajá, Aristides es un asesor. Por cierto, ¿y el café? Perdón, don Aristides es un asesor. Don Marco Eliu Girón va a recibir No ¿Cuándo soy, el partido- no soy los asesor, ciento y pico soy mil empiras consultor. al ¿Cómo? mes por ser. Oiga. Bueno, consultor. Pero desde No, cuándo va a el Partido recibir- Nacional no soy es por asesor de todo el nada. pueblo. Si ustedes Don Marco nos han Eliu dejado Girón hambriando. va a recibir abogado sus 100.000 independiente. empiras como diputado. Abogado 90.000. independiente. Yo seguiré trabajando en la vida privada. Futuro embajador. El pueblo hondureño Gracias- es el que va a gracias a sufrir quién. si vamos a las calles, que si salen las camisetas blancas que mandan, ahí sale diciendo Netzer, un diputado compañero de Marco Eliu, que va a correr la sangre en el país. ¿Qué es eso? ¿Quién necesita que en este país haya más descontrol social? Ocupamos desarrollo, empleo. Eso es lo que se necesita en este país. Y mientras la clase política no lo entienda, lastimosamente lo que vamos a tener es como perros y gatos, mientras el que sufre es el pueblo. Mire, Decía don como- Raúl, todos los actuales dirigentes del Partido Liberal, incluyendo a Aristides Mejía, no tienen moral para buscar precandidaturas, incluyendo los diputados de la bancada actual, porque fueron comparsa del fracaso de Juan Orlando del Partido Nacional, apoyaron al narco, esos liberales que hoy están en el Congreso. Por eso nosotros los liberales de base vamos a apostar por precandidatos con caras nuevas en la política de nuestro Partido Liberal, y el problema es que se está tratando es un tema evidentemente de Libre. El profesor Morelos desde Colón. Mire, lo que ha dicho
el Partido Nacional, a través de sus dos representantes, si a ustedes nunca les ha interesado el pueblo, hombre, si al pueblo nos tuvieron a nosotros en las calles permanentemente en crisis y con migraciones, con violencia, convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo, el más empobrecido de las Américas, el más analfabeta, el con más embarazos de adolescentes en Latinoamérica. Bueno, perdimos la cuenta del milenio. ¿Cómo vienen ustedes a hablar acá de que vienen a defender el pueblo, por Dios? Ahora, se ha tocado un tema muy importante, que es la autoamnistía. Y como en Libre nosotros no tenemos bozal, no es como en el Partido Nacional, que ahí son como militares, hay muchos temas que no los pueden tocar ellos. O les molesta que les digamos que pertenecieron al narcorrégimen, a la narcodictadura. No tienen que molestarles que les digan la verdad, pero así decía mi abuela. Decir la verdad, chihuín, y se va a enojar la gente. Claro, se tienen que molestar. Miren, esa amnistía era para presos políticos que nos metió el Juan Orlandista, el Juan Orlandismo que ustedes representan. Nos metieron preso a Rommel Portillo, nos metieron preso al compañero Raúl de allá de la Centroamérica, al esposo de Wendy, a personas que estuvieron en el extranjero, como el padre Tamayo, nos los quitaron la nacionalidad y lo mandaron al exilio. Para eso es la amnistía política, pero nunca para perdonar actos de corrupción. Eso sí se tiene que corregir en el Congreso Nacional, porque eso es un impedimento para que venga la Sisi, y la Sisi es nuestra principal promesa de campaña para meter presos a los que robaron en tiempos del Juan Orlandismo, que se robaron el dinero del Seguro Social, de ETA y OTA, de la pandemia. Fueron tan descarados que se robaron. ¿Saben cuánto aprobaron para la pandemia? No fueron 100 millones. La doctora Bermúdez pidió 100 millones el primer día que entró el primer caso acá. ¿Cuál doctora Bermúdez? La doctora Johanna pidió 100 millones, pero después aprobaron ese mismo día 900 millones, de ahí 1.000 millones. ¿Sabe cuándo terminaron aprobando y robándose? Más de 100.000 millones de lempiras. Y se los dijo el nieto de un ex candidato de ustedes, el nieto de Zúñiga, de Ricardo Zúñiga Agustino, ex presidente del Comité Central del Partido Nacional, que se habían robado el 30% del Producto Interno Bruto, más de 35.000 millones de lempiras al pueblo hondureño, y ustedes vienen a decir acá que les interesa el pueblo después de todo lo que han hecho. Con un presidente preso. No, por favor, si tienen, la verdad es que yo los admiro el venir a estos foros. Yo me quedara cuzuco dentro de abajo de mi cama, pero venir aquí a mentir, por favor, seamos serios. Seamos serios. Es admirable que venga. Yo no vendría porque no tendría cara. No sé cómo le puede llamar a usted. Ahora bien, tenemos la solución. Yo quiero hacer un llamado acá a los principales líderes políticos, porque nosotros los diputados somos gatos, hombre. Es cierto que tenemos una investidura, pero aquí los que estamos, bueno, al menos yo así me considero, ¿verdad? Porque no está en mis manos resolver esta crisis política, pero sí está en los grandes toros. Y hablo del presidente Manuel Zelaya Rosales, hablo del presidente del Partido Liberal, don Gianni Rosenthal Oliva, llamo de los dirigentes del Partido Nacional, que yo no sé quién es el dirigente ahí, no sé, porque quedó despedazado del Juan Orlandismo, no sé quién lo representa, no sé si es la bancada, no sé si es Tommy Zambrano, no sé si es Tito Osfura, pero alguien se tiene que ser responsable de ese partido resquebrajado para que haya un acuerdo. Al ingeniero Salvador Narrala, pónganse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo viene una crisis institucional y el más afectado es el pueblo hondureño. Ya tuvimos una crisis con el Partido Nacional, con un narcorrégimen que nos dejó empobrecidos. Sí, ¿por qué no arranca este gobierno? Porque dejaron las arcas vacías. No. ¿Por qué no arranca este gobierno? ¿O por qué no se ha ejecutado? Porque todavía un montón de ministros están enamorados de un montón de cachurecas que se fueron a poner chichas, se fueron a poner nalgas y se les embelezan ahí la baba. Eso, por Dios. Eso. Es que es cierto. Saquen esos cachurecos y ustedes van a ver cómo va a avanzar este gobierno, y contraten gente de Libre, que tenemos gente capaz. Dejen de estar enamorados de esos mapaches, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal. Si en Libre tenemos gente capaz, no lo hagan por estar viendo chiches ni nalgas, háganlo por ver la capacidad intelectual que tienen nuestras bases de Libre. Ahí hay ingenieros, ahí hay científicos. ¿Usted cree que solo Salvador Narrala se autodenomina científico? Si nosotros tenemos científicos también, ahí está la doctora
que está en Estados Unidos, que es investigadora, y así va a arrancar el gobierno. Pero si seguimos estando defendiendo a Luis Redondo de otro partido... Un minuto para irnos, doctor. ¿Perdón? Un minuto para irnos, ya. Raúl, usted bien sabe, si usted tiene programa. No, claro que sí. Un minuto, no, yo solo quiero aprovechar aquí nomás, me despido ya, si me permite. Mire, ese es el gobierno. En este momento, compañero, no le demos la oportunidad al Partido Nacional de meter las narices en esta crisis como lo hizo en el 2009. Esos recursos de inconstitucionalidad los metieron los cachurecos y no dejemos el destino en manos del Partido Nacional. Luis Redondo, si bien es cierto, no tiene liderazgo, en las próximas semanas tengo entendido y de buena fuente que se va a pasar al Partido Libertad y Refundación. Le vamos a dar la bienvenida, así como le dimos la bienvenida a Virgilio Padilla y a todos los que le hemos dado chamba del PSH, que ganan más de 200,000 maracandacas, le vamos a dar la bienvenida libre y así se van a venir un montón de gente. El partido tiene que crecer. Pero este es el momento de evitar que el Partido Nacional, a través de los recursos de inconstitucionalidad, hagan el destino de Honduras, porque nos va a ocurrir nuevamente lo que ocurrió después del golpe de Estado. Gracias, doctor. Nos vamos, Gilbert. Gracias, Raúl, por la oportunidad de haber estado contigo y con los compañeros el día de hoy. La realidad del país es que estamos viviendo una polarización que no beneficia absolutamente a nadie, con un gobierno que lastimosamente ha equivocado el camino, como todos lo hemos podido observar. Este gobierno, del cual ellos dicen que no tienen dinero, lo que demuestra que tienen un alto nivel de desconocimiento de lo que pasa, tiene un pobre 16% de ejecución presupuestaria. Mientras usted y yo estamos aquí viendo, ¿no?, frente a frente, hay más de 33,000 millones de lempiras en las arcas del Estado, que no las han ejecutado, porque son buenos para hablar, pero estos han demostrado que son pésimos para gobernar. Esa es la realidad. Y en torno a la Corte Suprema de Justicia, lo último que puede perder el ser humano es la esperanza. Lo que tenemos es la esperanza de tener una Corte Suprema de Justicia que sí, definitivamente van a ser de diferentes partidos políticos, pero que llegan a impartirla sin que lo más importante sea el color de un partido político del país. Si antes se hizo, si antes ya ha sido una práctica, hoy tenemos la responsabilidad, los que estamos de una u otra forma cercanos a este proceso, de darle al pueblo hondureño lo que necesita en este momento. Es más importante Honduras que cualquier partido político. Primero la bandera nacional, después la bandera de cualquier otro partido político. Cuando entendamos eso, este país va a salir adelante. Bien, don Fernando Honduray, gracias. Fernando, me debes el café. Saludos a Avi. Muy bueno, por cierto. Y veniste temprano. Ya la tercera vez que venís aquí por esas colas, ya ves, aquí hay que salir a las 5. Raúl, gracias por la invitación. Son incorregibles estos delitos. El último discurso del doctor Girón demuestra la capacidad de gobierno que tienen. Decía Matías Funes, tienen una patastera ideológica de organización en el cerebro que no les sirve para nada. Van, ahí están. Ofender sirve. Todas las cosas que nos acaba de decir. Que nos da vergüenza que estaría en su casa el escondido. Mire, yo represento, no soy de la cúpula, como dice Aristides, porque no soy del comité central ni convencional. Dije que no sos de la cúpula, pero apoyás esa cúpula corrupta. Es mi partido, el Partido Nacional, del cual me siento orgulloso. Aunque sea corrupto. Soy un nacionalista digno y hablo en nombre de más de 1.300.000 hondureños que no son corruptos. Y que no quieren al son ladrones, no son narcotraficantes, que asistieron a la urna a votar y que reciben los insultos y el irrespeto de estos señores que dicen ser representantes del pueblo. Pero esa base ya no lo quieren a usted. El Partido Nacional de Honduras apoyado a Juan Orlando, íntegro. sí, ¿Cuál es el miedo? Déjenme hablar, hombre. No hable, pero es que es ofensivo. Es que es ofensivo. Es cobardía ofender y no dejar que la gente se defienda. No, yo no le he ofendido. Es cobardía política. Yo no le he ofendido a usted. Han ofendido. Si se ha sentido ofendido, es problema suyo. Y a propósito, ahí le mandó un mensaje David Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, diciendo que le dio $500,000 a Mel en el 2006. Bueno, para que dejen de hablar de narcotráfico. Están fundidos, llenos de narcotraficantes en este gobierno. Y el narcotráfico está fluyendo como en cualquier otra época en este momento. Así es que sean más respetuosos
y aprendan a interpretar la realidad nacional. Con el narcorrégimen queremos nacionalistas, vamos a defender la patria y vamos a defender la libertad, el Estado de Derecho. Aunque Mel esté mandando sus colectivos a desestabilizar el país, aunque gente como la de Libre esté peleando ahí con Luis Redondo en el Congreso, denunciándose, aunque gente como Narral esté permanentemente confrontándose con Mel, y a eso le dicen que son los cachurecos, ponen recursos en la Corte Suprema de Justicia, los de Libre, contra Libre, y le quieren echar la culpa a los cachurecos de todo. Cachurecos el país está en peligro. Está en peligro, y el peligro es la incapacidad absoluta que ha demostrado la gente de Libre en el ejercicio del gobierno. No saben gobernar, no tienen experiencia, no tienen un programa de gobierno que satisfaga al pueblo hondureño. Lo que tienen son las ideas locas del socialismo del siglo XXI, que a través del Foro de Sao Pablo, un montón de cachurecos infiltrados en el gobierno, tratando de imponer en el país. El país está a la deriva, el país no tiene ejecución, el país no tiene un programa de gobierno, y es necesario que aparezca el diálogo nacional. Xiomara, ¿dónde está Xiomara? Xiomara dice, ¿dónde está Eric? ¿Dónde está el otro? Y nosotros preguntamos, ¿dónde está Xiomara? ¿Quién dirige el país? Ahora es que Mel va a dirigir, ahora es que Mel va a dirigir los consensos para elegir la Corte Suprema de Justicia. De descabezar esta cúpula. Que yo lo dejé hablar. No, ya habló más de 2 minutos. Esta gente de Libre un son minuto le dio, anárquicos. un minuto le Si dio no, y se ha tomado 5. si no encuentran con quién pelear, como dijo la rectora, se terminan peleando entre descabecen a ellos. esta cúpula nacionalistas, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Descabecen a Anduray y ustedes van a crecer, si no, van a seguir descabezados. Este tipo de anarquía, de caos y confrontación es lo único que sabe hacer Libre. Por eso se pelean entre ellos, se despedazan entre ellos. Pero ustedes matan. Su propio gobierno lo están despedazando ellos cuando los colectivos de Libre van a todos lados. Mientras nosotros discutimos públicamente, ustedes se mandan a matar. La culpa al tienen gatilleros, tienen asesinos. Ahí por eso no hablan, porque los silencian. Vamos por el camino de la recuperación y la estabilidad democrática del país. La gente buena ya la gente no cree los discursos de está en el Partido Nacional de Honduras. Ahí estamos. Jubílese y dentro ya. de muy pocos meses, con todo respeto, debe de jubilarse ya. Va a estar enfrente. Dele oportunidad a jóvenes, generaciones, con nuevos a jóvenes dele oportunidad. Así es que ya usted debe de jubilarse. No se equivoquen, no crean que el Partido Nacional salió despedazado. Todos los ataques históricos y la campaña de odio contra el Partido Nacional se les va a revertir. Porque ustedes están con una campaña de odio. Está molesto, el pueblo hondureño ya está incómodo. Ya el pueblo hondureño ya empezó a ver que le mintieron, ya que los nacionalistas no quieren saber de usted. Si no reaccionamos, está a la vuelta. Hay que cuidar los nietos. A defender la democracia, a defender la democracia, pueblo hondureño. Nacionalistas, descabecen a Anduray para que crezca. Cuidémonos de estos picaritos mentirosos de Libre que no tienen capacidad de gobernar. ¿Qué más pícaros que los del Partido Nacional? Vamos, abogado Aristides Mejía. Bueno, yo creo que lo importante que hay que retener es que hay que aprovechar este momento para hacer un cambio en el sistema judicial. El sistema judicial ha venido en constante deterioro, especialmente bajo el dominio que ha tenido por cerca de 20 años el Partido Nacional. Ha destruido la institucionalidad, ha corrompido todos los órganos, no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo, de parte de la Fiscalía, parte del sistema judicial. Hay mucho por reconstruir. Ahora mismo están intentando de hacer valer unos recursos que habían declarado ya no admisibles. Resulta extraño que el presidente de la Corte, que nunca habla y que no forma parte de la Sala de lo Constitucional, y teniendo voceros, salga él mismo a hablar de que se van a admitir esos recursos y dar recursos para crear una crisis institucional, como lo dije anteriormente, con el objeto de defender una estructura criminal, que no lo digo yo, lo ha dicho miles de artículos internacionales, lo dice la justicia de Estados Unidos, lo dice analistas nacionales e internacionales, que es una estructura criminal que ha gobernado el país, a la cual lamentablemente ellos defienden. Estos dos amigos que están aquí
que son voceros del Partido Nacional, porque no son ellos los que deciden, ellos no son la cúpula, no son los jefes. Los jefes son Juan Orlando, son esos otros que andan huyendo. Ellos vienen a defender aquí, lamentablemente, y no están pensando en renovar el partido. ¿Con quiénes lo van a renovar si son ellos mismos? Entonces, el problema que hay, y eso no es que me estoy entrometiendo en el Partido Nacional, allá ellos, si no se renuevan, es problema de ellos. Pero el problema es que al no renovarse, está la misma dirigencia queriendo controlar la justicia, queriendo interceder sobre los procesos de democratización, de recuperación institucional de la avenida de la Sisi, porque tienen un problema con la justicia ellos mismos. Entonces, adelante, yo creo que hay que darle un apoyo a la Junta Nominadora, hay que buscar que se haga una buena selección de los candidatos, hay que buscar un verdadero jurista que encabece la Corte Suprema de Justicia y hay que buscar entre abogados, los abogados como yo lo oí mencionar ahí, todos tienen derecho a participar con tal no tengan denuncias fundadas, sentencias que los hayan condenado. Los abogados tienen todo el derecho de defender a quien sea, ¿no? Los que no tienen el derecho de vincularse a los delincuentes de cualquier tipo y al narcotráfico son los magistrados, pero los abogados tienen todo el derecho de tener los clientes que ellos desean. Eso no es el punto. El punto es que llevemos, que cada uno de los partidos presente, y creo que el Partido Liberal está haciendo un gran esfuerzo por presentar los mejores candidatos para esta nueva Corte Suprema, y lo mismo espero de Libre y lo mismo esperaría del Partido Nacional, para que podamos seleccionar por lo menos los mejores hombres, pero sin olvidar que lo principal es cambiar el sistema de justicia, y eso no, para eso no es necesario una constituyente. Basta una consulta, basta una reforma constitucional, o sin necesidad de consulta, basta que hayan 2/3 para que cambiemos el sistema de justicia, porque no funciona. Y eso es lo principal que debemos hacer en el próximo periodo. Gracias. ¿Me permite despedirme? ¿No me he despedido yo? No me he despedido. ¿Dos veces? No, no me he despedido. Todos hablaron. Yo solo rápidamente. Espérese, doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Él nos acaba de decir asesinos, Elio Girón. Que ustedes matan. Y miren, ¿Será que nosotros no fueron a ¿quiénes disparar? lo tirotearon a él cuando andaba con Jorge Calix para poner a Jorge Calix? Eso lo tiene que decir la policía, tiene que ¿Quiénes lo investigar tirotearon? la DPI. La DPI tiene que decir eso. La gente de Libre. No, pero yo estoy ¿A quiénes vivito y coleando? agarraron a pedradas y les fueron a incendiar las casas? La gente de Libre. A los que estaban en contra dentro de Libre. ¿Sabe cuántos diputados mataron en el narco? ¿Sabe cuántos diputados mataron en el narcorégimen? Más de 30 diputados en 12 años. Diputados. Ustedes se matan. Nosotros hacemos discusiones. Un minuto, No, vamos, yo ya. lo que le quiero decir al coordinador general es que en vez de sacar a nuestras bases a las calles a defender a un diputado de otro partido, que lo haga Salvador Narrala. Salvador Narrala del PSH dice que tiene 1 millón de votantes. Que saque ese 1 millón Salvador Narrala a defender al diputado Luis Redondo. Y no nos va a necesitar a las bases de Libre. Está peleado con Luis Redondo, hombre. ¿Cómo dice eso? No, es que es del mismo partido. Es del mismo partido. Luis Redondo es del PSH y el presidente del PSH, Salvador Narrala, está obligado a defender a su diputado Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional, no a las bases de Libre. Nunca fue del PSH. Bien, gracias al abogado Fernando Andurán y al abogado Quilmes Bertrán, al doctor Marco Elio Girón y al abogado Aristides Mejía Carranza, 4 importantes dirigentes, uno de Libre, uno del Partido Liberal, 2 nacionalistas. Ha comenzado la semana y usted juzgue 4 personas inteligentes profesionalmente y políticamente. Así está el país, así está la política y hacia allá vamos. Buenos días.